También le han dicho, ¿cómo se te ocurre haber hecho esta barbaridad? Personas como, por ejemplo, voy a mencionar nada más una, el señor Alberto Acosta Burneo, que ha apoyado todo, pero todas las medidas económicas. El señor Alberto Acosta Burneo es el hijo de Alberto Acosta Espinosa, por si acaso, si se quieren confundir. Por ahí creo que teníamos un tuit del señor Alberto Acosta Burneo, para ponerle a uno de sus mejores aliados. No estamos hablando de Rafael Correa ni nada por el estilo. Miren lo que dice Alberto Acosta Burneo. Autogol. Ecuador impondrá 30% de arancel a importaciones de Colombia, acusándola de no haber sido lo suficiente en seguridad. Consecuencia real, lo dice Alberto Acosta Burneo. Electricidad más cara, insumos más caros, inflación importada. Ups, ¿no dice que esto buscaba castigar a los colombianos? No, lo pagarán los ecuatorianos. Nada más y nada menos que uno de sus cheerleaders, para decirlo de alguna manera. Alberto Acosta Burneo dice que es un autogol, hay una consecuencia real y supuestamente se quería castigar a los colombianos. No, lo pagaremos todos los ecuatorianos. De hecho, ayer conversaba con el gerente de una empresa que produce jabones, me parece, o perfumes, y decía que esto es un golpe muy, muy, muy duro para ese tipo de empresas, de productos, porque la mayor parte de la materia prima viene desde Colombia, el 70 al 75% de la materia prima viene desde Colombia, y eso tendrá un efecto inmediato. Pero bueno, ya vamos a abundar con esto. Solamente quería hacer la introducción. Muchísimas gracias a quienes nos siguen, nos acompañan a través de las redes sociales. Saludos especiales desde Escocia, desde Londres, desde España, desde Madrid. Estos mensajes los tuve guardaditos porque son muy importantes, porque lo que estaban pidiéndonos particularmente desde España es de qué manera se va a solventar la situación energética del país después de estas medidas tomadas por el señor Daniel Noboa y que tienen una respuesta de Colombia. Gracias a Galo Guillermo Torres desde Manta. Copia a su amigo Trump al imponer 30% de aranceles a Colombia. Dice también, saludos desde Canadá. Muchísimas gracias. Noboa le hace caso a la mamá. Por si acaso, están diciendo aquí en los mensajes, lo puede ver en la pantalla por si acaso creen que nos estamos inventando. Saludos desde New Jersey, Estados Unidos. Aquí en la frontera con el Perú está cerrada por orden de Noboa, el comercio se está muriendo, que es otro tema importante. Solamente voy a dedicarle 3 segundos, 20 segundos a esto. Ayer hablaba con una persona desde Colombia y decía que no entendían lo que había hecho el presidente Noboa porque ya van varias medidas claves. Quiero comentar esto solamente porque, por ejemplo, hace unos meses atrás votaron en la frontera a alrededor de 300, 500, ya no me acuerdo, presos colombianos de las cárceles ecuatorianas y los votaron en la frontera. Algunas de esas personas, evidentemente, son inocentes porque todavía no han sido juzgadas, o al menos están procesadas. Las votaron, algunas se fugaron, se escaparon de ahí, les dejaron botados en la frontera, pero eso fue sin haberles anticipado a las autoridades colombianas, sin haber hecho un protocolo para entregar presos, como normalmente ocurre. Si es que ese es el caso, podrían traer presos ecuatorianos de Colombia acá, van a la frontera, les recibe el SNAI, funcionarios del SNAI, no, les votaron en Rumichaca y algunos se fugaron, salieron corriendo por ahí y ya saben qué implicaciones tiene todo esto. La segunda es esta decisión de fin de año de cerrar los puntos fronterizos, lo cual ahora se explica que tiene consecuencias también por acá. ¿Por qué? Porque hay algunos pasos que son del comercio normal, regular, normal, o migración, tráfico que ocurre en esas zonas, tráfico de vehículos, tráfico de personas, quiero decir. Pero cerraron los puntos y eso complica incluso la seguridad o el control fronterizo por parte de Colombia. Y ahora le clavan nada más y nada menos que una tasa del 30% a los productos colombianos importados hacia el Ecuador o desde Ecuador para acá. Eso es lo que está planteado aquí. Ahora, este tipo de cosas hay que decirlo con absoluta claridad. No voy a darme de las vueltas, no me voy a llenar de artilugios ni nada por el estilo. Aquí no estamos para congraciarnos con nadie. Esta es la respuesta al tuit que puso el señor Gustavo Petro pidiendo la liberación de Jorge Glass Espinel. Simple y llanamente. Ya no hay vuelta que darla.
El señor Gustavo Petro pidió la liberación del compatriota también, porque tiene la nacionalidad colombiana, Jorge Glass, e inmediatamente le aplicó la tasa. Aquí me están diciendo, desde Cooperativa de Transportes Loja viaja a Piura todos los días, hora cerrada, y hay estudiantes peruanos estudiando en Loja, no hay turismo desde Macará. Estas son las medidas alocadas. Y como se decía en el editorial, esto inicia una guerra comercial entre Colombia y Ecuador, que puede afectar al comercio, para que además, por ejemplo, se beneficie Perú si es que desde Perú se pueden importar cosas. Sí, efectivamente, es una guerra comercial innecesaria, imprudente, para decirlo en términos absolutamente pragmáticos y cordiales. Innecesaria, imprudente, inoportuna. Y, por supuesto, como me comentan por acá, lo de Noboa es vergonzoso. No es más que un berrinche de un niño emperrado después de que le ha retado por su pésimo comportamiento. Eso nos dice este querido compañero amigo Javier por acá. 3 medidas tomadas en los últimos meses contra Colombia que no tienen ningún sentido y que dan cuenta de un comportamiento poco sensato, poco inteligente, y al mismo tiempo que es de reactividad visceral, hepática, sin ninguna duda. Pongamos el tuit de Gustavo Petro pidiendo la liberación de... Ahí está. Gustavo Petro puso antes de ayer nada más. Este es Jorge Glass, vicepresidente de la República del Ecuador, ciudadano colombiano. Igual que exigí la libertad de los presos políticos de Venezuela y Nicaragua, pienso que Jorge Glass debe ser liberado. Su propio estado físico demuestra que sufre de tortura psicológica. Una fotografía con un rostro bastante demacrado de Jorge Glass Espinel, pero bastante demacrado, muy demacrado. Una imagen que da cuenta de un lamentable estado de salud, de una situación física muy deteriorada. Y entonces recibe el mensaje en Davos, le dan el mensaje por el cambio de hora, y ¿qué ocurre? Al otro día se desquita, coloca tasas del 30%. Esto ya se ha comentado, desde el día de ayer se está comentando, se va a seguir comentando, por supuesto, por todas partes. La situación económica implica muchas afectaciones para los importadores, para los productos que se hacen con materia prima colombiana, eso ya se ha dicho. Pero lo que da cuenta aquí es de cómo está la situación eléctrica del país. Teníamos un tuit del señor Darío Dávalos, Darío Dávalos es, que ahí está, Darío Dávalos, efectivamente. Si bien es cierto que hay agua, se recuperó un poco, Darío Dávalos, que es un técnico en temas eléctricos, dice: justo aparece el arancel del 30% productos importados de Colombia cuando el caudal de Masar está en descenso desde el 18 de enero. 18 de enero es hace poquísimos días. En estas condiciones, continúa Darío Dávalos, el embalse ha tenido un incremento con el soporte de Coca-Codo y el aporte de nuestro vecino del norte. Bien oportunos son esos comunicados. Esto lo puso hace pocas horas, o hace el día de ayer nada más, y en el gráfico que ustedes pueden apreciar, quienes nos siguen a través de redes sociales, se ve el caudal de Masar, comienza a bajar. La cota de Masar subió significativamente, es cierto, desde el 9 de enero hasta el 21 de enero, la cota de Masar subió significativamente, y eso es bueno. Subió a 2.144, si no me equivoco, se aprecia en el gráfico. Pero entonces lo que quiere decir es que mientras por un lado tenemos problemas con Masar, se recupera algo con el caudal de Masar, con la cota de Masar también está en estas circunstancias así, en el caudal está así, como ven en la gráfica. Quienes no nos siguen por la imagen, les comento que hay una situación no grave todavía, pero no se olviden que esto no era suficiente. Con esto no alcanzaba. Por eso se estaba importando electricidad permanentemente o regularmente en los últimos meses desde Colombia. Al cortar la electricidad, que es la decisión que va a tomar en los próximos horas, ha dicho el ministro de Energía de Colombia, va a haber un déficit. Porque nunca estuvimos preparados para todo esto. ¿Qué dice en cambio la señora Inés Manzano frente a esto? ¿Qué ha dicho la señora Inés Manzano? La señora Inés Manzano,
quienes nos siguen en redes pueden ver el tuit también de ella. El 22 de enero a las 6:35 de la mañana, es decir, hace poquísimos minutos nada más, dice lo siguiente: Ecuador prioriza su seguridad en fronteras, su balanza comercial, así como su seguridad energética. La tarifa de transporte de crudo colombiano por el OCP tendrá la reciprocidad recibida en el caso de electricidad. Por eso les decía de entrada que empezamos una guerra comercial. Ahora resulta que en reciprocidad a lo que hizo Colombia, en reciprocidad a lo que hizo Ecuador, la señora Inés Manzano dice que la tarifa del transporte del crudo colombiano por el OCP tendrá la reciprocidad recibida en el caso de electricidad. Es decir, nos vamos a castigar mutuamente, pero ahora resulta que la culpa es de Colombia. ¿Quién impuso las sanciones primero? Ecuador, pues. Y lo que dice la señora Inés Manzano, que suena bonito, que está muy bien redactado, a diferencia del tuit del señor Noboa, que ya para qué lo vamos a poner, porque de verdad la redacción es pésima. Voy a decir cuántas veces sean necesarias. La redacción del tuit del señor Noboa es pésima. Yo no sé si escribe él. Si escribe él, por favor, les ruego, mande a corregir con alguien. La redacción de la señora Inés Manzano es un poquito mejor, o digamos que está bien, para decirlo de otra manera. Ecuador prioriza su seguridad de fronteras. De acuerdo, está bien. Vamos a pensar que están priorizando la seguridad de fronteras. Lo que dice el señor Petro, vamos a ver más adelante, es todo lo contrario. Su balanza comercial, prioriza su balanza comercial. ¿De verdad? Queremos llegar a un empate técnico entre la balanza comercial ecuatoriana y la colombiana. Señora Inés Manzano, ¿es verdad? ¿Usted está hablando con datos a la mano? ¿Usted puede comparar la economía colombiana con la ecuatoriana? ¿De verdad está diciéndonos que vamos a equiparar la balanza comercial ecuatoriana con la colombiana? Es como lo que les decía aquí antes de entrar al programa. Es como que Haití le impusiera sanciones comerciales a Estados Unidos. Es imposible que podamos equilibrar la balanza comercial, por más esfuerzos que hagamos. Pero bueno, digamos que sí es posible, no exagero tanto. Se podría. Pero para eso hay que dejar de importar cosas de Colombia para que se permita que se produzcan en el Ecuador, pues. Toda la materia prima que necesita la industria ecuatoriana, que se trae de Colombia, la podríamos producir nosotros, pero no hay condiciones. Se han generado condiciones adversas para eso. Así que, señora Inés Manzano, redacta muy bien, pone las comas donde debe ser y dice: Ecuador prioriza su balanza comercial, lo cual es una cosa muy difícil, pero así es. Y así como su seguridad energética. ¿Cómo no nos está garantizando usted la seguridad energética si no tenemos la capacidad suficiente para abastecer la demanda completa que tenemos ahora de energía? Tenemos Mazar, todo Coca-Cola Sinclair, etcétera, etcétera, pero no es suficiente porque no estamos preparados para eso, porque la energía termoeléctrica en este país también es escasa gracias a la ineficiencia o la ineptitud de los ministerios de energía y de obras públicas que estuvieron al frente de esta situación. Y entonces ahora, la otra medida, que podría ser noticia de última hora. Ecuador le aplica una tasa al transporte de crudo colombiano por la OCP. Ahí está. Esa es la realidad de este momento. Ahora, el Ministerio de Energía de Colombia anunció hace poquísimas horas también que está preparando, que está elaborando el borrador para tomar las medidas. Y yo les digo, sin ser pitoniza, que podrían ser mucho más graves, que no son solamente el corte de energía. Ya hay el adelanto de que se aplicará una tasa del 30% a 20 productos que ingresan desde el Ecuador. Entonces, a esos productos a lo mejor ya no van para Colombia, porque la gente de Colombia no los va a comprar. Y dice: Colombia emite un borrador de resolución para suspender la exportación de energía a Ecuador. Esta nota fue escrita hace poquísimas horas en nuestra página web. Colombia informó que aplicará un impuesto del 30% a 20 productos provenientes del Ecuador como una respuesta proporcional, transitoria y revisable frente a la alteración de las condiciones del comercio bilateral. Ojo, eso es clave. Ahora bien,
El comunicado de la cartera de Estado del gobierno de Gustavo Petro se argumenta que esta decisión responde a una medida preventiva por la variabilidad climática y la necesidad de proteger la seguridad energética del vecino país. Es importante resaltar que el anuncio se dio luego de que el mandatario ecuatoriano aplicó la tasa del 30%. Y entonces, incluso el ministro de Energía de Colombia, Edwin Palma, publicó un post en su cuenta X la madrugada de este jueves en la que manifestó su rechazo a las medidas unilaterales impuestas por el Ecuador. Y él dijo en el tuit, el señor Edwin Palma, durante las próximas horas estará para comentarios del borrador de resolución que suspende indefinidamente la exportación de energía eléctrica desde Colombia hacia Ecuador. Indefinidamente. Ojo, indefinidamente. Entonces, en esta forma de gobernar que es absolutamente hepática, reactiva, poco pensada, también hay otra cosa que es clave. Les guste o no les guste, a los neoliberales, a los libremercadistas, que creen que todo se resuelve en el mercado y en el libre mercado, nosotros somos parte de la comunidad andina, y en la comunidad andina hay decisiones, hay resoluciones, pero sobre todo obligaciones para tomar estas medidas. Por eso somos comunidad andina. Por eso tenemos unos acuerdos supranacionales. Y de esto hay que hablar. No solamente hacer tweets, no solamente lanzar frases hechas, lugares comunes. No, señores, hay unos acuerdos supranacionales de la comunidad andina que se deben respetar, si no entramos en conflicto. Es que claro, aquí hay dos cosas que también es importante mencionarlas. Como ya nos metimos en una embajada, como no aparentemente no nos pasa nada con eso, mañana podrían otra vez meterse con la embajada de Colombia. Y van y se meten en la embajada de Colombia, hacen un escándalo y dicen que ahí encontraron cosas, no sé qué, y hasta ahí llegamos. Pueden hacer lo que quieran. Eso es grave, es muy grave. Una de las cosas que también es importante, lo que me comentan por acá: Colombia no vive de la exportación de petróleo, no les afecta en nada porque tienen muchas cosas más en su balanza comercial. Es verdad, es cierto, no les afecta. Es más, Colombia, cuando nos comentaba Nelson Baldión, un experto petrolero que consultamos normalmente, decía que Colombia le va mucho mejor con el petróleo, que está produciendo mejor, más y mejor el petróleo colombiano. Entonces, retomo la parte sustancial. Aquí hay unos acuerdos, aquí hay unas obligaciones, aquí hay unos convenios y hay unos tratados suscritos entre los dos países, que lo recuerda Gustavo Petro en su tuit. Y la comunidad andina tomará nota de esto. Pongamos el tuit de anoche, creo que fue a las 23 horas, si no me equivoco, un poquito antes quizás. Gustavo Petro puso el siguiente tuit que lo vamos a comentar. No lo tenemos todavía, ahí está. ¿Qué dice el señor Gustavo Petro anoche? Hemos incautado más de 200 toneladas de cocaína en la frontera con Ecuador, hemos hecho centenares de combates y recuperado centenares de fusiles en la frontera. Combatimos a fondo el tráfico de narcotráfico, está pésimamente redactado también, por favor que le corrijan al señor Petro esto. Hacia el sur por mar, tierra y aire. Ya logramos varios centros de articulación de inteligencia en puertos Leguízamo, Putumayo, Colombia, Manaos, Brasil, e inauguramos en Leticia, Amazonas, uno de los 16 radares modernos que licité. Acá no tenemos radares. La colaboración con las fuerzas militares con Ecuador es estrecha. Solamente hago una pausa de 30 segundos. Hablé con un militar ecuatoriano, un alto oficial ecuatoriano, y dice que con quién mejor se relacionan los militares ecuatorianos son con los colombianos, porque se conocen, porque han estado en Colombia, porque los colombianos han venido acá al Ecuador y conocen perfectamente eso. Creo que el señor Noboa de esto no sabe. Sigo con el tuit del señor Gustavo Petro. Sé que hay una expansión de la violencia y bandas hacia Ecuador, y que entre las bandas se encontró, por ejemplo, a Óscar Alcántara, alias El Mosco, que el gobierno ecuatoriano logró capturar y que está sindicado de participar en el asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. Esperemos que se nos entregue. ¿Por qué no le han entregado a Óscar Alcántara a Colombia? ¿Por qué no le han entregado? Y hablan de colaboración y de seguridad. Nosotros ya hemos entregado grandes capos de bandas y mafias capturados en nuestro país y regresados al Ecuador, que es verdad.
hay algunos casos. Ha agradecido, el propio Noboa ha agradecido esto. Con mucha seriedad nuestros dos gobiernos deben de tener en los puertos del Pacífico cualquier insumo de fentanilo. Así como Colombia se ha aplicado a fondo en incautar la cocaína, entonces podemos, si Ecuador lo quiere, adelantar el plan de detención de insumos de fentanilo en todo el Pacífico americano. La parte final, por favor, para que le suban un poquito para ver esa parte nada más. Invito a Ecuador y a los países en el Pacífico americano a acordar el gran tratado americano sobre prohibición e incautación de insumos del fentanilo. Y ahí está la situación, esta es otra situación. Y entonces dice, estaba a punto de realizarse una reunión bilateral de gabinetes entre Colombia y Ecuador, países que fueron de la Gran Colombia, ojalá se realice. Efectivamente, esta persona, este alto político colombiano con el que conversé el día de ayer, nos decía que los gabinetes estaban preparándose para eso. La Cancillería colombiana se estaba preparando para eso. De hecho, si es que en cualquier momento nos acepta la entrevista a la canciller colombiana, paralizamos la programación y nos conectamos con ella para conversar. Estamos en esas conversaciones, que hemos intercambiado WhatsApp con los asesores de comunicación y los asesores políticos de la Cancillería colombiana para eso, y nos han dicho que en cualquier momento toman la decisión después de que el presidente Petro ya asuma algunas decisiones que se harán públicas las próximas horas. Así que todavía esto no ha terminado. Esta guerra comercial recién ha empezado. Por eso, este gabinete bilateral, esta reunión bilateral de gabinetes que estaba preparándose, ya que se iba a realizar en las próximas semanas, se suspende y salvo que, lo que me ha dicho este político colombiano, salvo que el señor Noboa retire esa medida. ¿Serán capaces de retirar la medida? ¿Tomarán la medida? ¿Harán un me corrijo y pido disculpas por esta situación? No sé. Creo que es muy, pero muy, muy difícil. De todas maneras, nosotros estamos en una situación muy complicada, con crisis energética que va a venir por la ausencia de la crisis de la energía eléctrica colombiana, y también crisis petrolera, también no tenemos petróleo. Vean un cuadrito que le pasé a doña Meli para que lo ponga sobre la producción petrolera. Nosotros estamos en graves problemas, de verdad. Nos están... Este cuadrito es importante, no lo retiren antes de pasar a eso. Este cuadrito lo realizó un portal que ha hecho este gráfico que es muy importante. Dice, el impacto del arancel de 30% a las importaciones desde Colombia. Costo estimado para Ecuador, 800 a 1.000 millones de dólares anuales. O sea, el impacto que tendría para el Ecuador sería de 1.000 millones, entre 800 y 1.000 millones de dólares. Las importaciones desde Colombia son de alrededor de 2.200 millones de dólares al año. El impacto sería de 1.000 millones. ¿Y en dónde estaría el mayor peso? En alimentos se incrementarían del 10% al más del 20% en alimentos. En medicinas, del 12 al 25%. Y habría una inflación, tal como decía el señor Alberto Acosta Burneo, de más 1,5 a más 2,2% de inflación en el Ecuador a propósito de esto. Y esto es un impacto de 1.300 billones de dólares más o menos para la economía ecuatoriana. El costo total estimado para el Ecuador, como ya dijimos, es de 1.000 millones de dólares. Esto lo plantea este portal denominado Central News de análisis económico. Esto es muy grave, porque esta es la realidad de la que están hablando incluso los aliados del señor Noboa, los que le acolitan en todas sus narrativas, en todos sus relatos y sobre todo en todas sus medidas. Estaban encantadísimos de que el señor Noboa se haya reunido con la representante del Fondo Monetario Internacional en Davos. ¡Oh, qué lindo! Se les ve en la foto a esas dos grandes figuras, y al mismo tiempo un portal de noticias que le acolita también estas cosas decía, gran impacto en la comunidad internacional tras la reunión de Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. Claro, la foto ya era suficiente para que el impacto sea muy, pero muy interesante, muy importante para el Ecuador. Pero había otro cuadro de la producción petrolera que lo tenemos ahí en pantalla. Esto es algo grave, muy grave.
Señor presidente Daniel Noboa, le dicen en este mensaje, lamentablemente en el año 2025 volvimos a romper el récord de importaciones de derivados de petróleo. 203,000 barriles de crudo. Es decir, seguimos importando cuando somos país productor. Éramos uno de los grandes países exportadores de petróleo. ¿Cuál es la realidad? Refinerías obsoletas, con paradas frecuentes, contrabando y robo de combustibles. Y le etiquetan a la señora Inés Manzano, que de esto no habla, le etiquetan a Petroecuador, que está en su crisis, al Ministerio de Ambiente también, y a la ARCH. También le etiquetan. ¿Cuál ha sido la realidad de la importación de derivados del petróleo? En el 2024, gobierno del señor Noboa todavía, 70,870. 2025, 74,325. Total, de enero del 2010 a diciembre del 2025 hemos importado 878,000 barriles de derivados de petróleo. ¿Eso qué nos ha costado? Montón de plata. Fíjese que el costo que nos ha significado esta importación es de 6,323,000 dólares al año. Solo el año 2025. En el 2020 apenas, bueno, el 2020 no hay con qué considerar porque es el de la pandemia, pero pongamos el del 2017, cuando terminó el señor Moreno, 3 millones de dólares. Eso es lo que estoy entendiendo, si no me equivoco. Y en el 17, con el 16, con el gobierno de Rafael Correa, 2,496 millones. Esto es lo que está implicando la gestión energética de la que está hablando la señora Inés Manzano. Esto es muy, pero muy grave, de verdad que es muy grave. Estamos en una situación compleja, país productor de petróleo, ahora importa derivados de petróleo como no tienen idea. Y ya están colocando en redes sociales, me acaban de decir, la resolución que está tomando este momento el gobierno colombiano. Ya están colocando los borradores. No tengo todavía la autorización para publicar, pero me dicen aquí que ya está el borrador, están pasando el borrador. Aquí están algunos elementos informativos. Les decía que hemos estado en contacto desde el día de ayer con algunas personalidades de Colombia que han tenido una relación cercana con el Ecuador en determinado momento y nos están informando de todo esto casi en tiempo real. Esta es la realidad energética del país. Estos son los problemas sobre los cuales se debe actuar. Es verdad, hay que atacar, hay que acabar con la corrupción en la justicia, en la función judicial, que hay que sentenciarle políticamente al señor Godoy por todas las barbaridades que ha hecho, que hay que seguir peleando en la asamblea contra estos legisladores que ahora quieren fiscalizar la labor del municipio de Quito, sí, pero lo que sí preocupa es que la economía, señores, señoras, la economía es lo más importante. Y sobre la economía estamos haciendo las cosas al revés. Estamos haciendo pedazos a la economía ecuatoriana. Nuestro principal producto de exportación, el que nos ha dado de comer, el que ha financiado muchos proyectos, procesos económicos, productivos, en general del Estado ecuatoriano, está a la baja, está caído. Mientras que Colombia se incrementa. Mientras que Venezuela, al que muchos criticaron, ahora recibió 300 millones de dólares de un tajo. Recibió 300 millones de dólares. Delcy Rodríguez habló de eso hace poquísimas horas también. Y ya están reactivando la economía a partir de que ya se acabó el bloqueo. En la práctica está caído el bloqueo estadounidense contra Venezuela. Y se habla de que 500 millones de dólares ingresarán en las próximas horas también. O 300 más 200, 500 millones en las próximas horas. Eso es lo que está pasando. Nosotros, en cambio, en economía, pésimo. Comprometidos con el Fondo Monetario Internacional hasta el cogote. Vendiendo bonos, abriendo los bonos, ¿para qué? Para justificar un modo de estirar la deuda hacia más adelante para que los próximos gobiernos sean los que paguen las consecuencias, tal como hacían los gobiernos neoliberales de los 80s y de los 90s. Exactamente lo mismo. Tiraban la pelotita hacia adelante, ellos de alguna manera recibían un poquito de oxígeno y al siguiente gobierno le dejaban endeudado hasta el cogote. Esa es la realidad.
Y nosotros estamos muy, pero muy afectados. Muy afectados. Son 1.300 millones de dólares los que se afectarían con esto, querido Washington, que me está comentando sobre el tema. Insisto, para cerrar, si nos quieren distraer la atención, búsquese en otro pretexto, búsquese en otra cosa, pero no afecten ni a los empresarios, ni a los consumidores, ni a los productores ecuatorianos que, para bien o para mal, han tenido una estrecha relación productiva, comercial, con Colombia durante muchos años. Y voy a decir algo que a algunas gentes no les gusta y a otros en cambio les encanta que les diga. Durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, durante 10 años, esa brecha comercial, ese desbalance comercial se fue achicando porque se generaron procesos productivos propios acá en el Ecuador y lo que hubo fue otro tipo de relación comercial con otro tipo de productos y eso, por ejemplo, permitió el enlace eléctrico para no comprarles, sino para venderles electricidad. No se olviden que en los últimos 2 o 3 años del gobierno de Rafael Correa, Ecuador le vendía electricidad a los colombianos. Pero los colombianos, que son pilas, dijeron, no podemos seguir comprando, tenemos que resolver nuestra capacidad energética y generaron todos los procesos para tener autonomía de producción energética y ahora ellos nos venden a nosotros. Este país chiquitico le vendía a ese país grandote llamado Colombia, le vendía energía. Ahora resulta que nosotros le compramos. Y me dirán, es que hace poquito también le vendimos. Sí, pero ¿cuánto le vendieron? Acuérdense en cuánto le vendieron. Por ahí salió alguien a decir, hace poco nosotros en cambio le estábamos vendiendo energía a Colombia. Sí, pero ¿cuánto? Poquito, en determinado momento. Porque de allá, además del sistema eléctrico, es de otra naturaleza y tiene otras condiciones y se abastecen y se resguardan, digamos, para eso. Pero en estas condiciones estamos. Muy complicados, muy complejo el panorama. Pensábamos, y lo decíamos siempre, este año 2026 va a ser muy difícil, pero no más, pues ya las expectativas eran difíciles, eran bastante críticas, pero no le añadan más, por favor, no le echen más gasolina al fuego. La situación económica del país va a ser más difícil este año, señoras y señores, se los dijimos, y mucho más ahora con esta situación de esta guerrita comercial lanzada por Daniel Noboa contra Colombia y que ha tenido una respuesta contundente por parte de Colombia. ¿Y por qué es contundente? Porque es un país más grande, con una economía más grande, con recursos mucho más grandes que los del Ecuador. Entonces tiene con qué defenderse, pero también tiene con qué atacar. Tan es así que la señora Vicky Dávila, que para nada puede ser considerada ni correísta, ni chavista, ni petrista, ni nada por el estilo, bueno, trata de salvar la imagen de Colombia y de la oposición, pero al final le dice, arreglen esta situación porque nos vamos a joder. Vicky Dávila, que está de precandidata presidencial, que en las encuestas no tiene nada, pero como era la directora de la revista Semana, tiene todavía peso en la opinión pública colombiana. Y en estas circunstancias estamos. Incluso la derecha colombiana, que le está atacando duramente a Gustavo Petro con el afán, con el propósito de que Iván Cepeda no gane las próximas elecciones, en que las encuestas le dan el primer lugar en primera y segunda vuelta, esa derecha colombiana, criticando a Petro, también dice que esta decisión de Ecuador no tiene ningún sentido. Esta situación es sumamente grave para los dos países. En particular, y con mucho peso para el Ecuador, mucho más todavía. 7 de la mañana, 44 minutos. Hasta aquí llegamos con el comentario. Por supuesto, les agradezco con el alma muchas sugerencias, algunos elementos informativos que dan cuenta de esta realidad que también vale la pena considerar a la hora de entender lo que estamos viviendo en este país. Y gracias también a nuestros compatriotas que desde Estados Unidos, de Europa, América Latina, nos están comentando, y desde Asia también hay un compatriota que nos está escribiendo desde China. Constantemente nos escucha, nos ve desde China, ya es la noche ya prácticamente, y se preocupan no por ellos de particular, porque ellos de alguna u otra manera saldrán adelante. Se preocupan porque sus compatriotas, sus parientes, sus familiares acá en el Ecuador la van a pasar muy mal este año 2026.